Viaja a través de su lente. Viaja a través de su lente. Y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Ahora sí, mi querido Pepe Alemán, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Lili, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy bien, ya sabes que cuando anda uno de nómade de pronto la tecnología no nos favorece mucho. No, hoy ha sido mi día de pelear con la tecnología y se sumó tu enlace además a ello. Pero qué gusto que ya podamos escucharte, amigo. Ya comentaba hace unos momentos que tendrá que esperar el recorrido por el Parque de Chamilpa, pero nos tienes una buena noticia para este fin de semana. Sí, Lili, ya estamos en la etapa de las buenas noticias y efectivamente queríamos platicar de este espacio al aire libre, pero como todavía no está abierto, vamos a una opción que ya podemos realizar el día de mañana, el domingo o cualquier otro día, porque el Museo de Arte Sacro ya abrió sus puertas al público, así que tenemos una opción para acercarnos a la belleza, acercarnos al arte y a este arte tan particular que es el arte sacro. Sí, y además está muy céntrico, ¿no? No hay complicación para desplazarse. No hay pretexto para no ir, Lili, porque está en el mero centro. Necesitamos prácticamente pues una gran inversión. Con un ahorrito que tengamos podemos disfrutar del centro histórico y visitar este espacio, que está precisamente en la catedral, en el mero corazón de Cuernavaca. Uh-huh. Si nosotros entramos por la calle de Hidalgo, nos encontramos primero esta pequeña calzada que algunos denominan la calzada de Maús, y del lado izquierdo de la catedral está la capilla abierta. En la capilla abierta, que por cierto fue la primera etapa o el primer lugar donde se celebraron actos religiosos. Recordemos que este es un hermoso edificio del siglo XVI y en aquella época iniciaron en este espacio que es, por cierto, es modelo que se replicó en muchos países de Latinoamérica y pues aquí los franciscanos hicieron construyeron o dirigieron la construcción de este espacio. Y en la parte de atrás de la capilla abierta estaban las habitaciones de los monjes, de los frailes, de los sacerdotes que ofician misa, y decidieron hace no más de 3-4 años, si no me equivoco, rehabilitar este espacio y abrirlo como un museo. Cuando tú estás frente a la capilla abierta, en la parte de abajo, en la parte izquierda hay una puerta pequeñita, ahí está la entrada. Hoy ya está perfectamente señalizado, no hay pierde, y es un lugar muy bonito que, tiene una museografía perfecta, muy, muy, muy profesional. Estuvo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a mí me llamó mucho la atención cuando entras a este espacio. Lo que te da la bienvenida son unas piedras de arte prehispánico. Son 5 piedras, entre ellos está la diosa Tonatzin, que en mexica significa nuestra madre, y esto es muy representativo, Lili, porque cuando llegó el 7º obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo, reconocido en Latinoamérica como un líder que trabajó mucho a favor con la opción preferencial por los pobres, él decidió hacer un cambio litúrgico. Esto significa, quitó todos los santos, modificó toda la decoración, por llamarlo de alguna manera, como estaba estaba construida la catedral, y cuando retiran una imagen de la Virgen de Guadalupe, atrás se encuentran esta piedra, que insisto es de la piedra Tonatzin, y es algo muy representativo porque habla de cómo los indígenas, aunque obedecían a los frailes y hacían sus órdenes, ellos por detrás de las imágenes religiosas católicas ponían sus propias imágenes. O sea, esta piedra es muy, muy interesante. Insisto, significa nuestra madre. Esto significa la diosa Tonatzin. Entonces, detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que para quienes somos católicos representa nuestra madre,
ellos atrás pusieron sus propios símbolos. Entonces es muy interesante. Este museo está dividido en 2 pisos. En la primera parte, el primer núcleo, nos encontramos que está dedicado a San Francisco de Asís. Ahí hay un relieve muy, muy bonito, muy interesante. Es el único que hay en todo el museo. Debo compartirte que además de este relieve hay 92 piezas, que son 20 pinturas, 2 esculturas y estas 5 piezas prehispánicas de las que te hablaba. Bueno, además del relieve hay algunas otras pinturas a San Francisco de Asís muy bonitas, y inmediatamente después está el núcleo 2, donde te encuentras casullas, te encuentras relicarios y muchas de las piezas que utilizan los sacerdotes en la ceremonia, lo que ellos denominan la liturgia. Entonces hay muchas piezas litúrgicas que tienen muchísimos años, algunas extraordinariamente hermosas, o sea, entre oro, plata, piedras preciosas. Y después te encuentras ya el núcleo 3 y 4, que está dedicado a la evangelización. Es una pinacoteca en donde te encuentras piezas que van desde 1.5 metros hasta 2 metros. Esta parte está muy bonita, de verdad, puedes pasar horas y horas frente a cada una de las piezas, pero llegas al final de la sala y del lado izquierdo a mí me impresionó mucho que hay una escultura muy grande, es de San Cristóbal de las Casas, este hombre que era muy fornido, y en la escultura está, por supuesto, él que de cuerpo completo, y además a los hombros lleva a un niño que en sus manos lleva la representación del mundo. La historia de este hombre es muy interesante, Lili, porque se dice que era un hombre que siempre, por su propia fuerza física, quería servir al hombre más poderoso, decidió servir a Satanás, y él se dedicaba a transportar personas de un lado al otro del río, hasta que llega un niño y le cuestiona si podrá pasarlo, y él le dice, ¿por qué no? He pasado hombres más fuertes y más grandes que tú. Y, intenta cargarlo, lo carga, lo lleva al otro lado del río, y llegando le pregunta por qué es tan pesado, y le dices que soy Jesús, y llevo en mis hombros el peso de los pecados. Desde entonces él decide dedicar su vida al servicio de Jesús. Entonces es la historia de un hombre muy importante para la historia de la Iglesia, y esta figura particularmente es una pieza extraordinaria que estuvo durante 20 años fuera de Morelos, estuvo en Nueva York, estuvo en Europa y hoy la tenemos aquí. Permíteme compartirte que para mí es muy significativa, Lili, porque cuando era pequeño y nuestros padres nos llevaban allá a Catedral, esta figura era parte de propiamente la nave mayor de Catedral, pero cuando te acercabas estaba en la parte alta y entonces se veía como un hombre así inmenso, gigantesco, era muy impresionante. Hoy verlo como una pieza de arte es muy placentero, es muy bonito, y además pues está la pieza perfectamente cuidada. Ya cuando disfrutamos de esta pieza podemos subir al segundo piso y ahí nos vamos a encontrar algo que es extraordinario porque es la historia de la Virgen. Para quienes se asumen marianos, este lugar estoy seguro que será para invertirle muchas horas porque podemos ver la historia de la Virgen María desde su nacimiento, desde que anuncian a su madre Santana que va a llegar la Virgen, quien después fuera la madre de Jesús, hasta el momento en que ella acompaña a Jesús en la cruz a través de una pintura de la Dolorosa. Así que es toda la historia de la Virgen María y concluye precisamente el museo con un óleo impresionante de la Última Cena. Les recomiendo mucho visitar este lugar, sobre todo para quienes gozan del arte religioso y particularmente quienes son católicos y marianos, lo disfrutarán y además podrán conocer mucho más de su propia religión y del arte, de cómo el hombre se relaciona con su deidad a través del arte. Es una magnífica opción porque además este momento complicado por el que pasa el mundo nos obliga y por supuesto nos motiva a buscar la cercanía con Dios, la cercanía con la fe
y desde luego este es un excelente lugar para reflexionar y, como tú bien dices, para quienes profesan la fe católica, también para tener acercamiento con la Virgen y con otros santos que están involucrados en este museo. Y como bien lo dice Lili, yo estoy convencido que si algo bueno nos trajo la pandemia es que nos invitó a hacer un trabajo mucho más introspectivo, contactarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y por supuesto con nuestra espiritualidad. Cualquiera que sea, de verdad, no importa la deidad en la que cada quien crea, pero es importante, creo yo, tener este acercamiento con su propia deidad. Y bueno, este museo es una opción para quienes quieren hacer un ejercicio de esta naturaleza. Perfecto. ¿Nos recuerdas los horarios en el que está abierto, Pepe? Sí, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y descansan los lunes, esto de martes a domingo. Perfecto. Horarios accesibles, ubicación inmejorable, además celebrar que ya hay otro espacio de cultura abierto, que es un espacio turístico, sin lugar a dudas, la propia catedral, y si se visita la catedral, no dejemos pasar la oportunidad, sobre todo quienes no hemos entrado a este Museo de Arte Sacro, de conocerlo. Querido Pepe, muchísimas gracias como siempre por tu aportación. Con mucho gusto, Lili, y durante la visita vi una frase que me llamó mucho la atención, quería compartirles. Por favor. Que dice que por la belleza encontramos el orden, y a través del orden encontramos al Creador. Así que la invitación es: expongámonos al orden para acercarnos al Creador. ¿Qué tal? Mejor imposible la frase cuando se nos está pidiendo acatar medidas, ¿no? Y el orden, dice la frase, nos acerca al Creador. Es muy profunda y ojalá la hagamos nuestra. Así, que así sea, Lili. Un abrazo a la distancia, amigo. Muchas gracias, y gracias siempre por la distinción de tu tiempo y el de todo tu auditorio. Al contrario, gracias a Pepe Alemán por su tiempo en este espacio de la Fórmula Turística, que despedimos y ligamos a la pausa. Esto fue Fórmula Turística, en la voz de Pepe Alemán.